Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Para explicar esta evidencia, lo primero que quiero aclarar es que este vídeo, a pesar de su extensión, es un tremendo resumen de lo que tendría que ser. Me había salido material para hacer al menos 3 vídeos de aproximadamente 1 hora de duración cada uno. Y pensé en dividirlo en 2, como hice con los 2 primeros, pero iban a ser muy repetitivos, así que lo que he hecho es una enorme condensación de lo más básico para que se pueda entender sin morir en el intento de aburrimiento en el proceso. En los primeros vídeos vimos el ajuste fino cosmológico, aquellos parámetros que permiten la existencia del universo y que éste pueda permitir la existencia de la vida, y en el cuarto vídeo vimos cómo la vida no puede surgir de forma natural por mucho que nos insistan. Sin embargo, en lo que la mayoría de las personas desconocen es lo increíble que es realmente que el planeta pueda no solo el haber permitido la aparición de vida en él, sino lo increíble que es que haya podido mantener a lo largo de centenares de millones de años la vida. Porque si el ajuste fino cosmológico nos mostraba que la clase de universo que permite la vida es virtualmente imposible que surja de forma natural, por lo ajustadísimo que han de estar montones de sus parámetros, pero esta circunstancia no significa que gracias a ese ajuste la vida sea fácil, nada más lejos de la realidad. Para que la vida pueda aparecer en algún lugar, desarrollarse y mantenerse, para que pueda haber vida compleja, necesita igualmente una cantidad de parámetros y características ajustadísimas igualmente increíble. Porque si bien no requieren esos ajustes tan milimétricos, la cantidad de características necesarias es enorme. Carl Sagan escribió el libro que lo lanzó a la fama, Vida inteligente en el universo, junto al astrofísico ruso Joseph Samuilovich Shklovsky, en 1966. En él, ambos autores ateos aseguraban que en base a la enormidad del universo y haciendo presunciones estadísticas de dónde podría haber vida, pues que ésta sería muy abundante en el universo. Y entonces montones de físicos criticaron mucho el libro porque no había contado con el ajuste fino biológico. Consideraron su trabajo poco serio y sin apoyo evidencial alguno. Y mientras que Sagan pasó del tema, su interés estaba centrado en ganar dinero y no en pasar a la historia por ningún logro científico, Shklovsky, herido en su orgullo, se lo tomó muy mal. Y se puso a investigar el ajuste fino, tanto el biológico como el cosmológico, a fin de refutar las críticas que le habían hecho al libro, especializándose principalmente durante toda la década de los 70 en el estudio de las radiaciones y el ajuste cosmológico. Y tras varios años, más de una década de hecho, en vez de refutar las críticas al libro, les dio la razón a los críticos, renegando de lo que había escrito con Sagan, llegando a afirmar a principios de los 80, unos años antes de su muerte, que la existencia de la vida solo podía explicarse como un milagro, y llegó a pensar que quizá éramos los únicos seres vivos en todo el universo, dada la imposibilidad matemática de replicar las condiciones terrestres de forma natural, y se hizo teísta. Entonces, ¿qué es el ajuste fino biológico? Pues es la conclusión inevitable del estudio de las increíblemente extrañas condiciones para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida en la Tierra a lo largo de un tiempo tan prolongado que ha desembocado en un ser único y completamente diferente al resto de los millones de seres vivos diversos que han existido jamás en la Tierra, el ser humano. Por lo que esta evidencia, en contra de la creencia en el naturalismo azaroso, no tiene que ver con la evidencia de la hasta ahora inexplicable aparición de la vida en la Tierra, que vimos en el vídeo de la biogénesis, y desemboca o termina con la evidencia de la excepcionalidad humana que vimos en el vídeo anterior, por lo que aunque está conectada, es diferente e independiente de ambas.
El ajuste fino biológico consiste en la constatación de que existen literalmente miles de hechos físicos y químicos que son incompatibles con las leyes del azar. Es la demostración inequívoca de la presencia de un propósito inteligente en la creación material y la presencia de una mente en la planificación, la creación y la existencia del ser humano. Y esto va a ser solo un vuelo de pájaro, podríamos escribir libros detallando todo esto. Cuando Sagan y Shklovsky escribieron su libro, lo hicieron partiendo de la ecuación de Drake, la cual es una ecuación concebida en 1961 por el radioastrónomo Frank Drake para estimar la cantidad de civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia y cuántas de ellas serían susceptibles de poseer emisiones de radio que fuesen detectables. Esta es la ecuación de Drake, que tiene en cuenta el ritmo anual de la formación de estrellas, cuántas estrellas tienen planetas, cuántos de estos estarían en zona habitable, en cuántos la vida se habría desarrollado, en cuántos de estos la vida sería inteligente y en cuántos de los inteligentes habrían desarrollado tecnología detectable y la duración de esta. Y esto pues le dio que en toda nuestra galaxia habría unas 10 civilizaciones detectables, lo cual es muy bonito. Pero es que esta ecuación, tal como está planteada, no deja de ser una soberana y completa estupidez. Y no porque los datos de por entonces, que son los años 60 del siglo XX, pues que había del número de planetas y estrellas, pues era el que era, porque simplemente no se sabían, sino porque los otros valores que usó los puso al voleo sin criterio alguno. Por ejemplo, puso que se formaban unas 10 estrellas al año, cuando la realidad es que son 7, y de las cuales solo son válidas las de tipo G, que son el 7,6% del total, por lo que realmente se forma una estrella válida cada 2 años, y no cada año 10. Calculó también que la mitad de las estrellas cuentan con planetas de esas estrellas, cuando la realidad es una de cada 3. Y aquí es cierto que ahí no hay demasiada diferencia respecto a lo que se sabía hace 60 años. También puso que cada estrella tendría 2 planetas en zona habitable y los cálculos actuales ponen esa cifra en un planeta cada 200 estrellas. Ahí la diferencia es enorme. Y hasta aquí llegan los valores de la ecuación que pueden tener sentido, porque el resto es absurdo. Él calcula que todos los planetas en zona habitable van a tener vida. Lo cual, en qué criterio lo usa, él sabrá. Y de todos esos planetas que desarrollan vida, pues un 1% sería vida inteligente, un 1% de ese 1% sería capaz de desarrollar tecnología, y ¿de dónde saca esos números? Pues se los inventa. No hay nada en lo que apoyarse para afirmar eso. Llevamos más de 5.800 exoplanetas descubiertos hasta ahora y en ninguno se han encontrado signos de vida aún. Y cuando encontremos algunos seguiremos sin tener un verdadero tablero de referencia para calcularlo. Necesitaríamos encontrar una cantidad importante de planetas con vida después de haber estudiado una parte reseñable de los planetas de la galaxia para poder hacer un cálculo aproximado. Estando solo nosotros de momento no tenemos referencia alguna para especular. Bien, pues tomando estas últimas afirmaciones que habían sido inventadas, pero con los datos cosmológicos modernos, Michael Shemer recalculó la fórmula de Drake y los planetas estimados pasaron de ser 10 en la galaxia a 0,00000014. Ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Pues bien, esta probabilidad tan pequeña está calculada siendo muy generoso con los valores de los que no se tienen ni idea, teniendo en cuenta que está usando únicamente 3 parámetros: el tipo de estrella adecuada, el número de planetas por estrella y el número de ellos en zona habitable. No está contando con los centenares de parámetros que son realmente necesarios para que la vida subsista y de los que consta el ajuste fino biológico. No cuenta el lugar dentro de la galaxia donde se encuentra la estrella, no distingue entre planetas gaseosos ni rocosos, no distingue entre la importancia de la distribución de estos y las características que deben tener no solo el planeta candidato, sino también los planetas que le acompañan, que también tienen una importancia capital. No tiene en cuenta que tengan agua en cantidad adecuada, la estabilidad geológica, un manto activo, la rotación adecuada, el tamaño adecuado, que tengan una atmósfera adecuada, que tenga la cantidad necesaria de elementos químicos adecuados, que el clima sea estable, un campo magnético, etcétera, etcétera, etcétera.
Para empezar, podemos ver las condiciones espaciales. El sistema solar se encuentra en una zona privilegiada dentro de la galaxia, tranquila en comparación con lo que observamos fuera de ella. La zona donde se encuentra nuestro Sol, situado en la Vía Láctea, favorece enormemente la existencia de la vida. Más al exterior o más cerca del centro, haría que el sistema solar fuese un lugar mucho menos estable y más peligroso. Nuestro sistema solar, además, debe contener la suficiente cantidad de hierro, que es fundamental para la formación de planetas sólidos que puedan tener una magnetosfera, entre otras cosas que luego menciono. Nuestra estrella es muy estable, lo cual es indispensable para el mantenimiento de las condiciones vitales. También nos otorga, además de luz, calor, radiación electromagnética y otras energías. La protección de la heliosfera protege al sistema solar de las radiaciones provenientes del medio interestelar. Es como un campo de energía, una barrera de protección sin el cual no habría vida. Y el Sol al mismo tiempo también emite radiaciones mortales y peligrosas, pero para ello tenemos casualmente otras defensas y desde el punto de vista naturalista no hay ningún motivo para que existan, salvo que no sea casualidad, por eso de que somos tan afortunados. Bien, pues además de esta característica, el tipo de Sol, no todas las estrellas pueden albergar vida. Como mencioné antes, solo el 7,6% de las estrellas serían adecuadas por sus características físicas. Deben tener la temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Deben vivir unos cuantos miles de millones de años para dar la posibilidad del desarrollo de la vida. Debe emitir la suficiente radiación ultravioleta de alta energía para que se produzcan los fenómenos atmosféricos importantes como la formación del ozono, pero no tanta como para que la ionización llegue a destruir la vida incipiente. Debe ser estable, porque la mayoría de las estrellas destruirían la vida muy fácilmente en un tiempo relativamente corto mediante sus fulguraciones. El Sol, como en casi todo, es benigno en relación con este peligro. La variación entre el máximo y el mínimo solar es de apenas un 0,1% a lo largo de su ciclo solar de 11 años. Tiene una estabilidad extraordinaria que no es frecuente ni mucho menos. Una de las defensas que posee la Tierra más importantes es la magnetosfera o campo magnético. Esta capa protege la Tierra de la llegada de la radiación, especialmente la del viento solar y también de parte de los rayos cósmicos, y si no fuese por esta capa, la vida en la Tierra no sería posible. No todos los planetas rocosos tienen un campo magnético tan bueno. Marte o Venus, por ejemplo, no lo tienen. El propio sistema solar tiene una forma, una disposición, una distribución de sus objetos que de estar de otro modo no estaríamos aquí. La presencia de los gigantes gaseosos, después de los rocosos en relación al Sol, es extraña. Fue un quebradero de cabeza para los cosmólogos porque siguiendo los patrones matemáticos gravitacionales de formación de lo que son los sistemas solares, estos deberían ser los planetas más cercanos al Sol, o los planetas deberían ser todos similares. Y estas estimaciones, que aunque eran lo que decían las matemáticas, no se consideraban que tal como estaban era lo normal, pues estas estimaciones se confirmaron con los descubrimientos de los miles de exoplanetas que se han llegado a observar. Porque la materia debería haberse acumulado o de una forma más equilibrada, dando lugar a la formación de planetas similares entre sí, algo parecido a como le ocurre a lo que es el cinturón de Saturno, o deberían ir de más a menos, desde el centro hacia el exterior, provocando una disposición con los planetas más grandes y gaseosos cerca de la estrella, siguiendo la lógica formación de lo que es el disco planetario. Y al contrario de lo que se afirmaba normalmente antes de los miles de los descubrimientos planetarios de las dos últimas décadas, pues nuestro sistema solar parece tener la disposición de planetas más rara posible, la menos común con diferencia. Y quizá pensaréis que eso no importa, pues importa todo. Algo ocurrió en nuestro sistema solar que nos da dos características especiales. Una de ellas es la mencionada de los planetas gigantes en una zona que no es habitual, y la otra es que los planetas no orbitan sobre el ecuador solar, sino que tienen una ligera desviación. Hay hipótesis para explicar todo esto, pero el cómo se formó no es importante en este tema. Lo importante aquí es realmente la presencia de Júpiter y Saturno, especialmente del primero. Tanto su tamaño como dónde está ha sido fundamental para la existencia de la vida en la Tierra. Sin ellos no estaríamos aquí, porque lo que hizo fue atraer para sí todo el material circundante del sistema solar. Solo de Júpiter se ha calculado que el número de objetos de 10 kilómetros que chocarían con la Tierra sería 10.000 veces superior. Si Júpiter fuese un planeta menor o estuviera en otro sitio, nuestro planeta no se habría formado. Y aunque hay astrónomos que han llegado a discutir este extremo, lo que sí está claro es que sin él la aparición o el mantenimiento de la vida no hubiese ocurrido por el elevado número de impactos de meteoros grandes que ocurrirían. Esto es lo que se conoce como el efecto joviano.
También tenemos la ya conocida zona Ricitos de Oro, la zona perfecta de distancia al Sol para recibir la energía suficiente sin pasarnos, sin llegarnos a quemar, y para que el agua pueda estar en estado líquido. La existencia de la Tierra, de los elementos químicos necesarios y las cantidades adecuadas es la combinación de los elementos químicos de nitrógeno, carbono, oxígeno o hidrógeno, junto con otros en menor cantidad que también proceden de la Tierra y hacen posible la vida. Estos pueden variar en su proporción en ciertas cantidades muy limitadas para permitir que la vida se adapte al cambio. Todo lo que sea salirse de un estrecho margen y se acabó. Con la temperatura igual. En Marte la temperatura promedio es de menos 80 grados y en Venus la temperatura puede llegar a los 475 grados. Y que ni decir tiene que ahí no sobrevive nada. El tardígrado, que es el animal más resistente, logra aguantar hasta 150 grados por un tiempo. Puedo seguir con otras peculiaridades indispensables. La Luna, por ejemplo, no es un satélite más. Su extraordinario tamaño en relación a lo que es el tamaño terrestre la hace única en el sistema solar. El resto de los sistemas de los planetas rocosos tienen satélites que son minúsculos. El tándem Tierra-Luna es anómalo y una vez más es fundamental para nuestra existencia. Y es cierto que Plutón y Caronte son parecidos en su tamaño y podría considerarse incluso un sistema doble, planetario doble, pero es que es tan pequeño que realmente ya hoy en día no se considera un planeta y tampoco importa. La gravedad lunar frenó el giro terrestre, el cual era muchísimo mayor en sus etapas primitivas. La Tierra giraba a una velocidad brutal, los días apenas duraban entre 10 y 12 horas, y esta ralentización fue fundamental para la estabilidad de la corteza terrestre. Sin ella, siquiera hubiesen podido formarse los océanos. La Luna también estabiliza la inclinación de la Tierra sobre su eje, lo que contribuye a estabilizar el clima, y el tambaleo de la inclinación de la Tierra afecta la distribución de la energía solar por la Tierra. Sin la Luna, los científicos estiman que la inclinación de nuestro planeta podría haber variado hasta en 85 grados, provocando grandes oscilaciones climáticas e imposibilitando el mantenimiento y el desarrollo de la vida. Y no solo en el clima. La Luna, para la teoría de la evolución, también es fundamental, por las mareas. La atracción gravitatoria de la Luna hace que se forme un abultamiento en la parte más cercana de nuestro planeta y otro en el más lejano. Conforme la Tierra rota, la parte de nuestro planeta que se ve afectada por la atracción lunar cambia, lo que provoca una marea alta cada 12 horas aproximadamente en cada punto dado. Pues bien, sin las mareas se cree que la vida marina jamás hubiese dado el salto a la vida terrestre. Las mareas son fundamentales para la sostenibilidad de la aparición de las plantas y animales anfibios que dieron paso de la vida marina a la terrestre, así como de la de los artrópodos que protagonizaron también dicha evolución. Los animales y plantas terrestres actuales descienden de aquellas que dieron ese paso del mar a la tierra gracias a las mareas, que por otro lado, si la Luna estuviese más cerca de la Tierra, las mareas serían tan brutales que las zonas costeras terrestres serían inhabitables, y ese salto pues tampoco se hubiese producido jamás. Además, la Luna sirve como una protección extra del planeta, ya que funciona también como una especie de escudo ante la caída de asteroides. Y nuestro planeta, por otro lado, es literalmente un milagro para sostener lo que es el desarrollo de la vida. Empezando por una órbita que es casi circular, con una excentricidad menor de 0,02, lo cual ayuda a mantener una estabilidad climática, también al igual que la velocidad de la rotación. Si diese siempre la misma cara al Sol o la rotación fuera muy lenta, habría un absoluto caos climático que imposibilitaría la vida. La Tierra también posee una ionosfera que nos protege de las radiaciones letales. Ningún otro planeta del sistema solar tiene una ionosfera tan eficaz. La atmósfera terrestre es casi opaca a gran parte de la radiación solar del extremo ultravioleta del espectro. La mayoría de esas ondas cortas son absorbidas por la capa de ozono, que abarca todo el nivel situado a unos 16 kilómetros de altura por encima de la superficie del planeta y se extiende hacia el espacio a otros 16 kilómetros. En las condiciones existentes a lo que sería el nivel superficie terrestre, o sea, si se comprimiese, ese ozono que permea esta región formaría solo una capa de 2,5 milímetros de espesor. Esta cantidad de ozono relativamente pequeña y aparentemente insignificante protege a los habitantes de la Tierra del exceso de las peligrosas y destructoras radiaciones ultravioleta presentes en la luz solar. Pero si esta capa de ozono fuese solo un poco más gruesa, nos veríamos privados de los beneficiosos rayos ultravioletas tan importantes para la salud, que hasta ahora llegan a la superficie terrestre y están en el origen de una de nuestras vitaminas más esenciales y necesarias. ¿Y por qué tenemos capa de ozono? Pues por casualidad, más casualidades. Cuando la Tierra era joven y ya había vida unicelular, pues esta no necesitaba oxígeno, sobrevivían perfectamente sin él. Pero la vida sin oxígeno jamás hubiese podido desarrollarse de forma compleja.
Pero en un momento dado, pues aparecieron casualmente un tipo de vida celular concreta, llamada cianobacterias, que liberaban oxígeno a la atmósfera. El oxígeno es muy abundante en lo que es el universo, pero es muy reactivo, no está como tal, sino formando parte del dióxido de carbono. Pues se liberó más y más a la atmósfera, y este oxígeno, lo que es O2, al interactuar con los rayos ultravioletas del Sol, liberan sus enlaces moleculares y al unirse con otras moléculas de oxígeno forman el O3, el ozono, en un proceso llamado fotólisis. Y es gracias al oxígeno y al ozono que pudo desarrollarse la vida compleja. Los animales necesitan oxígeno. Solo existe un animal que no lo necesita de forma directa porque lo toma indirectamente, ya que es un parásito llamado H. salminocola, un minúsculo ser que solo tiene 10 células y carece de genoma mitocondrial. Por lo que sin oxígeno se acabó la vida compleja. Y este además debe estar en unos parámetros concretos. Más allá del 35% de la atmósfera sería demasiado volátil y literalmente ardería cuando hubiese tormentas. Y con menos de un 10% de oxígeno, los animales que no fuesen microscópicos no sobreviven. Tenemos, por lo tanto, una atmósfera realmente muy especial que tiene capas que nos protegen de radiaciones mortales como la mencionada capa de ozono. ¿Y tienen todas las atmósferas dicha capa? Pues no. La tiene la nuestra y sin ella pues no estaríamos aquí. Bueno, ni nosotros ni ningún ser vivo. Otra casualidad. Su grosor, su humedad, su estabilidad, su reflexión, su translucidad, variaciones en esta capa supondrían no un tipo de vida diferente como se suele decir a algunos, que no entienden que la diversidad evolutiva actual se dio por un prolongado periodo de adaptación, sino que no hubiera llegado a desarrollarse la vida compleja, porque si por ejemplo haces una atmósfera más opaca, no hubiera existido la fotosíntesis, no habría oxígeno, la vida no hubiese pasado de la unicelular marina. La atmósfera planetaria deja pasar una 2000 millonésima parte de lo que es la emanación de radiación total del Sol. Nuestro Sol vierte sobre nosotros un auténtico diluvio de rayos mortíferos, además de los beneficiosos, y la sostenibilidad de la vida se debe a la influencia fortuita de más de 40 actividades protectoras, aparentemente casuales, similares a la acción de la extraordinaria capa de ozono. Si no fuera por el efecto manto de la atmósfera durante la noche, el calor se perdería por irradiación con tanta rapidez que sería imposible mantener la vida sin medios artificiales, por lo que obviamente no estaríamos aquí. Y como digo, esto es solo un ínfimo resumen. Podríamos estar horas y horas hablando de las peculiaridades de cada una de estas características. La hidrosfera terrestre no es solo agua, sino que es una solución salina adecuada en montones de parámetros para la sostenibilidad de la vida vital primitiva. La vida después pudo adaptarse a otros medios acuosos o menos favorables, pero según creen los biólogos, la solución salina primitiva, que es similar a la que contienen nuestras células, fue fundamental para el desarrollo vital. En la época de la aparición de la vida, las condiciones fueron casualmente, una vez más, ideales para la vida por muchas razones, como un gran número de mares interiores, un litoral extenso de aguas poco profundas, bahías resguardadas. Así era como se estaban distribuyendo rápidamente las aguas del planeta. La cantidad de agua también es importante, porque si fuese más escasa, consistiendo solo en unos pocos y pequeños mares interiores de origen en un mundo básicamente terrestre, la evaporación hubiera distribuido de forma tan espaciada el agua que jamás hubiese podido aparecer la vida. Aunque la vida microscópica hubiese conseguido aparecer casualmente, no hubiese sobrevivido demasiado tiempo, porque al estar tan limitada en espacios tan concretos, se hubiese extinguido al primer inconveniente, cambio climático, etc. La verdad es que aunque pueda parecernos que hay muchísima agua en el planeta, la realidad es que está muy medido y equilibrado para que haya una proporción adecuada de superficie de agua y de tierra. Vemos las altas montañas, los abismos abisales y pensamos qué grandeza o qué profundidad, y no somos conscientes de lo grandísimo que es el planeta. La montaña más elevada desde el nivel del mar es el Monte Everest, que está a 8,8 kilómetros de altura. Es la distancia que recorremos andando a un ritmo tranquilo en 1 hora y 40 minutos. La altura media de los continentes es de solo 850 metros. Un atleta tarda menos de 2 minutos en recorrer esa distancia. Y la profundidad media de los océanos es de 3.900 metros. Solo un 20 o 25% más de agua en el planeta y no hubiera existido la vida terrestre. Y con ello jamás hubiesen existido seres realmente inteligentes con la capacidad de acabar creando una civilización. La vida en los océanos es capaz de desarrollar una inteligencia exclusivamente depredadora y muy limitada, como la de los pulpos, que son los animales de origen marino más inteligentes. Y alguno podrá decir que los delfines y las ballenas, pero estos son mamíferos, tienen su origen en la vida terrestre.
Pues bien, los pulpos, que llevan en la Tierra unos 500 millones de años, a pesar de la inteligencia que han logrado desarrollar en un ambiente acuático donde la supervivencia es muy difícil, pues le ha impedido evolucionar para tener un nivel biológico superior. Podéis pensar que un 20 o un 25% que he dicho de agua, pues es un porcentaje que es menor, pero estamos hablando del agua que hay en todo el planeta. Si cogemos una bola del mundo, de unos 30 centímetros de diámetros, pues el agua sería la pegatina que cubre la esfera de plástico. Si la esfera pesase unos 4 kilos de peso, toda el agua y toda la atmósfera junta pesarían solo 1 gramo. Pues pensad que si en vez de 1 gramo fuese 1,25 gramos, la vida terrestre ya no existiría. Lo normal es que un planeta con agua en forma líquida, esta cubra toda la superficie. Si el agua congelada de Marte se derritiera, cubriría toda su superficie. En su historia geológica hubo mares y océanos durante un tiempo en la que ese agua se fue retirando hasta quedar congelada o bajo su superficie como está ahora. Un periodo muy concreto de su historia geológica. El equilibrio que ha tenido la Tierra con océanos y continentes durante centenares de millones de años es algo extrañísimo. La Tierra primitiva tuvo grandes y poco profundos mares interiores interconectados entre ellos y con los grandes océanos. Esos antiguos mares interiores rara vez tenían más de 150 o 180 metros de profundidad, y la luz del sol podía penetrar en el agua del océano hasta más de 180 metros. Y fue desde esos litorales, bajo los climas templados y estables de una edad posterior, desde donde la vida vegetal primitiva se abrió camino a la Tierra. El alto grado de carbono de la atmósfera brindaba a las nuevas variedades terrestres la oportunidad de un crecimiento rápido y exuberante. Aunque esa atmósfera era entonces ideal para el crecimiento de las plantas, contenía tanto dióxido de carbono que ningún animal, y mucho menos el hombre, hubiese podido sobrevivir en la faz de la Tierra, y fueron las plantas macro y microscópicas, tanto terrestre como marina, las que acabaron proporcionando el suficiente oxígeno para dar el salto terrestre a la vida animal y también producir, como hemos dicho antes, la capa de ozono. Y como dije al principio, es que son miles, y aquí solo te estoy poniendo un esbozo de lo que es el ajuste fino biológico. La propia corteza terrestre y la composición planetaria forman parte de ese cúmulo de casualidades. Los 1600 kilómetros exteriores de masa terrestre que se componen principalmente de diferentes tipos de roca. Debajo están los elementos metálicos más densos y pesados. Durante las edades primeras y preatmosféricas del mundo, en su estado fundido a altísimas temperaturas, estaba tan cerca de ser fluido que los metales más pesados se hundieron profundamente en su interior. Lo que hoy se encuentra cerca de la superficie proceden del rezumado de antiguos volcanes, los densos flujos de lava posteriores y los depósitos meteóricos más recientes. La corteza exterior tenía unos 65 kilómetros de espesor. Este caparazón exterior descansaba directamente sobre un mar fundido de basalto de espesor variable que lo sostiene. Y esta capa móvil de lava fundida se mantenía a alta presión, pero tendía siempre a fluir en cualquier dirección para equilibrar los cambios de presión planetarios y contribuir así a la estabilización de la corteza terrestre. Incluso hoy en día los continentes siguen flotando sobre este mar amortiguador no cristalizado de basalto fundido. Si no fuera por esta condición protectora, los terremotos más intensos sacudirían literalmente el mundo hasta hacer la superficie pedazos. Los terremotos están causados por el deslizamiento de lo que es el desplazamiento de la corteza sólida exterior. Cuando las capas de lava de la corteza terrestre se enfrían, forman el granito. La densidad media de la Tierra es algo superior a 5 veces y media la del agua. La densidad del granito es casi 3 veces superior a la del agua. El núcleo del planeta es 12 veces más denso que la del agua. Los fondos de los mares son más densos que las masas de tierra, y esto es lo que mantiene los continentes por encima del agua. Cuando los fondos de los mares son empujados a salir por encima del nivel del mar, se comprueba que están compuestos principalmente de basalto, una forma de lava que es considerablemente más pesada que el granito de las masas terrestres. Además, el peso de los océanos contribuye también a aumentar la presión sobre los lechos marinos. Por otra parte, si los continentes no fuesen más ligeros que los lechos oceánicos, la gravedad elevaría los bordes de los océanos por encima de la Tierra. ¿Y qué pasaría entonces? Pues ya sabes, que no habría vida terrestre. Y la Tierra, lo que es su conjunto, es inusualmente pesada. A pesar de que solo es ligeramente más grande que Venus, su diámetro es solo un 5% mayor, pues es tan pesada como Venus, Marte y Mercurio juntos. Y es por la enorme cantidad de hierro que tiene, que no solo causa el campo magnético, sino que la actividad volcánica, que es fundamental para renovar la corteza terrestre con los elementos químicos necesarios, y también la renovación de la atmósfera.
El contraargumento que se suele usar contra esta evidencia es decir que la vida como la conocemos podría no existir si las cosas fuesen diferentes, pero una forma de vida diferente sí podría existir en su lugar. Y esto parece que puede tener su lógica realmente y podría haber sido un buen contraargumento hace un siglo atrás. Pero hoy esto ya no lo es, porque todo esto se tiene en consideración. Las ciencias planetarias, también llamada planetología y astronomía planetaria, la exobiología, la astrobiología y la bioquímica han estudiado esto durante décadas y han determinado que la vida tiene que tener de forma forzosa muchas características concretas y no puede tener otras. En los lugares del universo puede haber formas de vida algo diferentes, pero no demasiado diferentes. Esos ejemplos que vemos en la ciencia ficción, en televisión, de seres vivos de pura energía, pues no pueden existir en la vida tal como es. No podemos modificar demasiadas cosas. Me explico. Primero, definamos lo que es vida. Vida es una estructura de material que se autoconstruye y es capaz de actividad, conteniendo material de construcción y reparación, siendo capaz de usar fuentes de energía de su entorno, y esta interacción con su entorno tiende a conservar esa estructura viviente y no la destruye. Pues bien, no puede darse vida, por ejemplo, en estado sólido, porque un sólido no puede incorporar materiales del exterior sin destruirse. Un cristal de sal, por ejemplo, puede interactuar con el agua, pero se disuelve. Un cristal puede crecer por superposición de capas, pero no introducir nueva materia dentro del cristal. Tampoco puede darse en estado gaseoso, porque estos no tienen estructura alguna más allá del lugar donde esté contenido o fijado por la gravedad. Solo son moléculas que se mueven y chocan unas con otras sin formar estructuras. Y tampoco puede haber vida basada en la energía pura, ya que esta necesariamente se disipa por el entorno y no puede tener estructura, por lo que la vida solo puede darse en un medio líquido, que permite estructuras de corto alcance y flexibilidad, y el único líquido que sirve es el agua por sus características especiales. El agua es el único líquido que flota estando en estado sólido. Esto parece no tener importancia, no solo permite que haya agua líquida en la Tierra, sería todo hielo de no ser así, porque el hielo de los mares se hundiría, enfriando más el agua que se cabe y sumándose a las capas de hielo que se van enfriando en la superficie, y se produciría una reacción en cadena que congelaría todos los océanos. Y esto es porque mientras se enfría el agua se encoge como todos los líquidos, pero al bajar de 4 grados se expande. Es el único líquido que hace eso, pues las células son de base de agua, que permiten la existencia de celdillas permeables donde hay productos químicos que reaccionan entre sí y pueden tener relación con el exterior sin destruirse. También la molécula de ADN solo puede existir por un elemento concreto, el carbono. Ningún otro elemento de la tabla periódica permite hacer una molécula con 10.000 millones de átomos que se mantenga intacta durante generaciones y en diferentes ambientes. La vida tiene que basarse forzosamente en la química del carbono en el agua líquida. No hay otra opción. Por más que hablemos en ciencia ficción de otras clases de vida, el conocimiento científico que poseemos al respecto es tajante. El silicio, que es el elemento que más se aproxima y que era el mejor candidato como una alternativa, no tiene la estabilidad suficiente para hacer una estructura ni siquiera similar al ADN. Y aunque tanto el carbono como el silicio tienen una buena afinidad con el oxígeno, el primero da anhídrido carbónico, que es un gas reactivo que se puede usar en nuevos procesos o eliminarse. En cambio, el silicio con oxígeno da sílice, que es un cuarzo, y no se puede usar para reacciones ni eliminarse. La vida es como es adaptable, cierto, pero dentro de unos límites vitales muy estrechos y necesita tiempo, mucho tiempo para evolucionar lo necesario para adaptarse a un cambio relevante. El meteorito, que se cree que acabó con los dinosaurios y el 76% de la vida en la Tierra, solo medía 12 kilómetros. Uno de unos 20 kilómetros acabaría con todos los animales y plantas de la Tierra. Sobrevivirían algunas bacterias y quizá algún animal microscópico extremófilo, y quizá ni eso. El animal más resistente de la Tierra es el oso de agua, el tardígrado. Y este precioso animal, este tan mullidito animal, es capaz de resistir hasta meses, incluso 3 y 4 años en condiciones extremas, al entrar en un estado de animación suspendida conocido como criptobiosis. Y hasta 30 años se han llegado a hacer experimentos en los que ha podido sobrevivir algún ejemplar de estos congelados. Pero ni ellos sobrevivirían si las condiciones de vida adecuadas no regresasen más allá de ese tiempo. Un impacto de un meteoro de 100 kilómetros destruiría toda la vida en la Tierra sin posibilidad de que nada sobreviva. Hemos mencionado algunas de las características necesarias para la existencia y la perpetuación de la vida, pero es que hay muchísimas más. Si queréis profundizar más en el tema, hay publicaciones como el libro Tierra Rara, ¿por qué la vida compleja es poco común en el universo?, del paleontólogo Peter D. Ward,
y el astrofísico de la NASA Donald Brownlee. En este libro aparecen algunas de las características que hemos mencionado, explicándolas mucho más, otras que no mencionamos y también hemos hablado de algunas que no están en dicho libro. Os dejo fijado en el primer comentario el libro por si lo queréis leer. Y el vídeo se ha alargado muchísimo y aquí vamos a dejarlo con la conclusión. Como habéis podido ver, todas las condiciones necesarias para el desarrollo y el mantenimiento de la vida durante un periodo de tiempo necesario para crear seres inteligentes a nivel animal, ya ni siquiera humano, son tantas y tan especiales que atribuirlos al azar es simplemente absurdo. El azar tiene ciertos límites. Puedes comprar un boleto de lotería y puede tocarte el premio gordo. Incluso si juegas habitualmente puede ser que te toque 2 y 3 veces y decenas de veces premios menores. Pero lo que no va a sucederte jamás es jugar solo 5 veces en tu vida y que te toque las 5 veces el primer premio. Eso escapa a la casualidad. Simplemente no va a suceder. Y una vez más, como en el ajuste fino cosmológico, la imposibilidad de la biogénesis azarosa o la excepcionalidad humana, nos encontramos ante la tesitura de qué quieres creer. Una vez más tuvimos tantísima suerte, o la vida en la Tierra y allá donde esté existe porque el planeta no solo fue cuidadosamente escogido, sino que fue preparado explícitamente para tener unas características perfectas para albergar vida, sostenerla y fomentar su desarrollo y evolución. La respuesta lógica evidentemente es la segunda opción, aunque allá cada uno con lo que decida y prefiera creer. Hay literalmente miles de hechos físicos y químicos que son completa y enteramente incompatibles con las leyes del azar y son una demostración inequívoca de la presencia de un propósito inteligente en la creación material. Y sí, una vez más ha ocurrido así, significa una inteligencia y capacidad detrás de ello. No tiene por qué ser directamente de Dios, puede haber intermediarios. Y volvemos al principio de inteligencia una vez más. En un universo finito en el tiempo, la inteligencia solo proviene de la inteligencia y forzosamente, necesariamente significa que tiene que haber una primera inteligencia. Y continuaremos con más evidencias de la existencia de Dios. Así que ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, compartid el vídeo si os ha gustado en vuestras redes sociales y a vuestros contactos, dadle al botón de like que es gratis y ayuda al canal, y a la campanita para no perderos más contenido. Y si queréis aportar una donación que me ayudaría y animaría a continuar con esta labor, podéis hacerlo a través de PayPal indicado en la descripción de este vídeo. Y sobre todo, y lo más importante, no os perdáis el próximo vídeo de la saga de Dios.